vista de pájaro, me adentro en el barrio Perpetuo Socorro. Un lugar para vivir. Espléndidas vistas para apreciar la estructura de alguna de sus arterias principales. Calle Ramón y Cajal, División 52, Valencia, Aragón o Gibraltar. Disfrutar de sus lugares de ocio y esparcimiento. Parque del Encuentro, Pinares de la Diputación, Parque de los Mártires, Parque Joaquín Roig, Zona Verde de Balsas de Chirín, Ciudad Deportiva, plazas de Gibraltar, Zacarías Martínez o Federico Mayo. De sus instalaciones públicas, Centro de Salud, Colegio Pío XII, Hospital Sagrado Corazón, Centro Cívico, Polideportivo, Escuela de Idiomas o Arcadia. De su iglesia con su coqueta plaza. De su trajín, de sus habitantes. En definitiva, de su vida. ¿Me dejó algo? Ven y descúbrelo. Ven y descubre un barrio como el tuyo. El barrio para mí es el nido de mis hijos. Tal como la época de nuestros abuelos y abuelas, que tú puedes tocar la puerta de tu vecina, la vecina también puede preguntarte qué tal estás, pues puede dejar tus niños con ellos. Tenemos este ambiente, tenemos este cariño estupendo. Y tú puedes sentir igual como si estás con tu familia. Mi conexión con el barrio empezó con el colegio. Luego viví aquí durante todo el tiempo hasta que formé mi propia familia, mis hijos han ido a ese colegio, mis sobrinos, otra parte de mi familia también y tal. Y cuando ya llegó el momento de ser madre y acompañar a mis hijos al cole, pues yo formé parte del colectivo de la comunidad educativa en la que pues trabajamos mucho por conseguir aquello que deseábamos para nuestro cole y para nuestro barrio. Y además he tenido la suerte de encontrarme con gente con la que simplemente nos hemos entendido con mirarnos a los ojos y nada más, y eso para mí es fundamental. Para mí el barrio es mi casa, y no lo digo por el hecho literal de que vivo en el barrio, sino de que yo llego al barrio y yo me siento que estoy en casa porque yo voy a hacer la compra. Y paro en la frutería y me estoy un rato hablando con Mohamed. Sigo y me entra el gusanillo, paro de la panadería de Tere, que al final lo que es una compra que me iba a costar 15 minutos me pego una hora. Entre que hablas con uno, hablas con el otro, que al final no paras porque tienes que comprar, es que paras porque los conoces de toda la vida y me apetece saludarlos y ver qué tal están y esa sensación de hogar. Regento un comercio de barrio. Hay gente que me ha dicho, podíais subiros al coso, podíais subiros a Los Olivos. Había un local allí que nos ofrecían y no quisimos salir del barrio. Para mí es todo. Nací, crecí, jugué, todo. He visto la gente como de joven se hacía mayor. Estoy muy a gusto. La esencia es de barrio, que muchos lo han perdido. Mi barrio es todo. En estos momentos llevo muchos años jubilada. Y bueno, para mí el barrio pues es unión, sobre todo es la gente que vive en el barrio, la mezcla de gentes que tenemos, la cantidad de culturas que vivimos aquí y que entre todas nos aprovechamos unos de otros. Nací el 19 del 3 del 59 en el hospital aquí detrás, aquí en el barrio Perpetuo Socorro. Soy un vecino que soy autóctono, de los antiguos. A todos los vecinos que hemos tenido, a todos, ahí no tiene ninguno más grandeza que otro, todos,
todas las familias. Y es mi barrio. ¿Y no lo cambiaría por No, señor, no, señora. Para mí el barrio es mi segunda ciudad, mi segundo país, y aquí nacen mis hijos, conocen a los vecinos de todo el barrio donde vivo yo, el calle donde vivo yo, están acostumbrados, juegan con todos los niños, sean amigos o no. Desde prácticamente que nací, vivo aquí. Pues es prácticamente toda mi vida y sobre todo mi infancia, porque yo de pequeño venía aquí al Pío XII y pasé mucho tiempo aquí, sobre todo en esta plaza, y yo no me cambiaría de barrio. Para mí el barrio es muy bonito porque tengo muchas amigas ahí y son de muchas culturas. La gente dice que este es el barrio, el Bronx de Huesca, pero realmente dicen que está visto como el Bronx de Huesca, pero no está visto. Yo creo que el concepto real sería imaginado, porque posiblemente el 80% de las personas que dicen que este es el Bronx de Huesca no hayan venido aquí en la vida, porque no han venido a verlo, no han venido a conocerlo, no han venido nunca, solo oyen los rumores y se interesan solo por eso. Y junto a eso me llama mucho la atención pues los sentimientos tan enfrentados, tan opuestos que provoca en las personas. Ostras, es que la gente que vivimos aquí, que estamos a gusto, que estamos bien, que estamos en paz y que tenemos vidas normales, ¿cuánto nos gustaría no tener que justificar en cada conversación con las personas que desconocen o que tienen poco contacto con el barrio, el no tener que justificar cada vez que hablas con ellas el por qué vivimos aquí y poder responder a la pregunta ¿por qué vives aquí? Pues porque sí y ¿por qué no? Os voy a hablar de las pistas de atletismo. Yo hice atletismo desde que era muy chiquitita y nos trajeron a correr a las pistas. Y a partir de allí empezó mi relación con el atletismo, en donde nos juntábamos niños y niñas de toda la ciudad. Otro sitio especial es el Parque Joaquín Roig. Mi memoria me trae cosas divertidas, gratificantes y bueno, pues es un sitio especial. Federico Mayo, porque de pequeña, cuando me dejaban ir a jugar allí, era como salir de mi calle y alcanzar un ámbito de libertad. Y el otro lugar es el colegio. Desde los 6 años fui allí alumna, luego estudié magisterio, hice las prácticas en él y luego ejercí de maestra. Tengo 18 años y soy estudiante y me dedico a producir música, a DJ y al audiovisual también. Me llama la atención que es un lugar que es tan ameno que me siento como en un pueblo. Es como, digamos, un rincón donde estar con mis amigos, pasarlo bien con ellos, y siempre me ha parecido lo mismo porque he estado siempre muy a gusto en él y siempre defenderé yo este barrio como mi hogar y mi lugar especial. Lo que más me gusta pues sería la relación que hay entre toda la gente, mucha gente nos conocemos entre nosotros y los pequeños comercios que hay aquí. Ahora estudio fuera,
pero cuando vengo a Huesca siempre vengo a casa de mis padres. Y si he salido, la verdad es que ha sido o por trabajo o por estudio, pero siempre que he podido he vuelto a Huesca. Y si es al Perpetuo Socorro, mejor. Porque me fui ya a hacer el bachillerato artístico y yo me arriesgué a cambiar de dibujar a filosofía y gané. Yo le diría a la gente que animara, que arriesgara, sí, que se arriesgara y que venga al barrio. Estoy en primero de carrera de Relaciones Públicas y Publicidad. Pues en quinto de primaria me escogieron para participar en el Consejo de Niños y Niñas, que es un consejo en el que íbamos al ayuntamiento y ahí nos juntábamos un montón de niños de muchos colegios y ayudábamos a convertir la ciudad de Huesca en una ciudad mejor. Y antes esto era todo tierra y árboles, pero a nosotros nos gustaba venir aquí a jugar con las canicas y eso. Y lo cambiamos a un parque pues donde podamos jugar de verdad. Pues lo llamamos del encuentro porque aquí es donde nos encontramos todos los niños y niñas y pues... Me fui a estudiar fuera, en mi periodo de superior, es lo mismo que la universidad, me fui a estudiar a Zaragoza. Luego me fui un año a Madrid y después me fui a Holanda a hacer mi máster. Después de realizar el máster estuve un año en Dinamarca, estuve trabajando allí un poco, cogiendo así un poco de bagaje como profesora, preparando pruebas de orquesta y luego volví a España por este trabajo que me salió en Barbastro. Entonces eso, hice la entrevista, me cogieron, todo fue genial y con toda la ilusión volví a España, estuve en casa de mi padre un añito y este año he conseguido el piso aquí en el barrio, o sea, que a 300 metros de mi otra casa. Porque para mí el barrio es, pues, no sé... ¿Qué es lo que más te gusta entonces? ¿Del barrio? Sí. Bueno, me gusta mucho el ambientillo que hay, la multiculturalidad que hay, todo lo que te encuentras, nada más llegar, los sonidos, no sé, los olores, la gente, los colores. A mí siempre me ha gustado mucho de mi barrio. Me acuerdo, sí, es que me acuerdo cuando volvía de cuando vivía en Zaragoza, siempre venía los fines de semana y lo primero que oía era gente cantando o la gente africana hablando entre ellos. Debajo de mi casa había un locutorio y entonces me venían los aromas de las especias y todo esto. Y siempre era muy, no sé, siempre que volvía era como, ah, ya estoy aquí otra vez. Entonces eso estaba muy... Me sorprendió mucho cuando fuimos a lo del taller de improvisación, todas las comidas que había afuera, tanto postres como tés, como todo esto, de toda la variedad que había, que eso no se puede ver en todos los sitios, ni en todos los barrios, y de una forma totalmente gratuita. O sea, toda esa hospitalidad que tenemos, eso para mí es muy especial. Pues me quedo con el colegio, con el Pío XII. Yo cuando iba al colegio éramos todos totalmente distintos, entonces siempre había algo que contar o algún idioma que te dijeras, ¿esto cómo se dice en tu idioma? Está celebrando en Huesca. A celebrar un punto como las mujeres de Huesca, yo estoy muy contento. Ese tela, las mujeres hacen cada año para celebrar la fiesta de 8 de marzo. Cada año tiene su tela, cambia cada año con su nombre. Me gusta para celebrar como las mujeres de Huesca. Yo estoy muy contenta para vivir en el barrio. Todos hacemos barrio. La que vive en el primero, la que vive en el segundo. Me llama la atención lo multicultural que es, pero hay mucha gente que se adapta al barrio. Llevo viviendo en el barrio 8 años. Y bueno, lo que me gusta del barrio es que la tranquilidad y bueno, y tienes todos los supermercados cerca, tienes gimnasio, y la verdad es que se vive bien, es tranquilo. ¿Los parques los han ido cambiando? Sí, está muy el Parque Encuentro cuando lo cambiaron, esta zona de aquí también, por ejemplo, está bastante bien. Y pues, no sé, por ejemplo, el Parque de los Mártires. Pues yo creo que si me tendría que quedar con un lugar del barrio, yo creo que me quedaría con el Parque de los Mártires de la Libertad, porque es un parque que es gigante, bonito, que es para venir con los amigos, con la familia y espacios, hay de todo para hacer aquí.
Lo que más valoro de este barrio son los parques, los espacios abiertos, las zonas verdes, porque es que tenemos la suerte, sobre todo en Huesca, pero en el barrio más, que tenemos muchos. Tenemos desde el de Joaquín Roy, el de las Mártires, este en el que estamos, que es el Encuentro. Tengo 24 años y ahora actualmente trabajo a una calle de mi casa, en el barrio también, entonces el pack completo. Yo soy un chaval bastante deportista, entonces desde mi punto de vista, tener, digamos, zonas para poder hacer deporte, ya sea al aire libre o en zona cubierta, pues es fundamental, ¿no? Y por ejemplo tenemos, si quieres correr, si quieres jugar a fútbol, tienes las pistas de atletismo, si quieres nadar, tienes las piscinas de las pistas. Si ahora que ha salido el boom del pádel, pues tenemos también aquí 3 o 4 zonas de pistas también. Últimamente también me da bastante lo de salir al campo y tal, pues tenemos aquí pues, caminicos para ir a Montaragón, a ir a Salas y las fuentes que hay por ahí, entonces estamos servidos en ese sentido. Somos una familia que mis padres por trabajo vinieron de Teruel a Huesca y se ubicaron desde el principio aquí en el barrio. Mis hermanos y yo éramos muy pequeños y siempre nos hemos criado aquí. Vale, ¿y qué es para ti entonces el barrio? Pues para mí el barrio es fundamentalmente el lugar que me ha visto crecer, también como persona, ¿no? Y pues me ha visto pasar de la niñez a la juventud, a la adolescencia y ahora pues a mi época adulta. Que es un barrio, bueno, yo lo considero muy social, pues porque siempre ves gente por sus calles, siempre ves gente hablando, charrando, ¿no? Que se dice aquí. Y bueno, pues creo que es el sitio que le da, bueno, una zona de la ciudad que le da la bienvenida a la gente que entra por la carretera Barbastro y lo primero que ves es el barrio, ¿no? Y otra cosa que también me gusta mucho del barrio, pues por esa ubicación de ser un barrio periférico, pues a 2 minutos de la puerta de tu casa tienes caminos, ¿no? Por los que puedes salir a pasear, a caminar, a correr, ¿no? A salir en bici, la gente deportista, ¿no? De mi barrio, el Perpetuo Socorro, me gusta el fácil y rápido acceso desde diferentes y variados puntos. Es una gran ventaja poder aparcar sin problemas, llegar incluso a casa antes para poder estar con los que más quiero. Mi lugar favorito en el Perpetuo Socorro es el Parque de los Mártires por la Libertad. Un honor respetar a quienes ahí están. Miro a Guara, el Pirineo. Es para mí un lugar espiritual donde encuentro y me encuentro en paz. Mi lugar favorito es más un recuerdo, que también es un lugar, Plaza Federico Mayo, con su escenario fijo, sus conciertos y la concentración para el divertimento de la gente, no solamente del barrio, sino también de otros lugares. El primer sitio donde vine a vivir fue aquí al barrio. Compartíamos piso con compañeros, después conocí a mi mujer que ha sido vecina durante muchos años del barrio, mi suegra, y ahí viví durante muchos años con mi suegra y mi mujer en su casa. Y aquí fue donde empecé trabajando en una pequeña barbería que tenían 2 barberos aquí muy conocidos. Y después me monté aquí en la calle Gibraltar lo que es ahora mi negocio y la barbería. Lo mejor es mi clientela, las personas que he conocido, porque me parecen buena gente, buenas personas. Me vienen muchos a pedir consejo, yo les pido consejo, hablamos, nos ayudamos unos a otros, que hay mucha gente buena. Y no solo hablo del barrio, sino hablo en general, en el mundo entero.
le debo mucho al barrio, estoy encantado de vida de vivir en el Perpetuo Socorro, algo que me llena de orgullo. Para mí el barrio es un pequeño pueblo, yo vengo de pueblo, de Frula, y para mí es un sitio fácil donde vivir, es un barrio donde puedes andar por la calle, conoces a todo el mundo, sabes quién está malo, sabes quién se ha muerto, y eso es mi forma de vida, en la cual estoy muy, muy contento. Todo lo que tenemos en el barrio, la zona deportiva, el centro de salud, el centro cívico, todo ha sido a base de pelear y pelear y pelear muchos años. Santiago Escartín era mi marido, era sobre todo un hombre bueno, muy peleón, siempre reivindicando cosas y muy comprometido con todo, pero sobre todo con el barrio. Y el centro cívico se abrió en el 2000 y a propuesta de la asociación de vecinos quisieron que llevara el nombre de Santiago. Distintas familias de varios barrios de Huesca pues decidieron por opción traer a sus hijas e hijos a la catequesis a la parroquia del Perpetuo Socorro. Entonces pues había familias de Los Olivos, de María Auxiliadora, del barrio de San Martín. La verdad es que fue una experiencia muy positiva, pues porque esas personas empezamos conociéndonos algunas de poco y acabamos siendo amigos. Es un sitio que forma parte de mis raíces, es la mitad de mis raíces. La otra mitad es el pueblo donde he dicho que nací, está justo ahí, detrás ¿Qué debajo. pueblo era, perdón? La Bata. La Bata. Está justo ahí al pie de esa sierra, ya forma parte de mí, tanto el barrio como el pueblo, y si yo no hubiera vivido aquí no sería la persona que soy. Creo que sería una persona diferente, ni mejor ni peor, pero seguro que distinta. ¿Cómo te llamas? Bien, bien. ¿Y tú? Yo Isabel. Isabel, yo me llamo Carlos Barraca. Vale. ¿A qué te dedicas? ¿Puedes contarnos un poquito? Bueno, yo como se evidencia soy un jubilado, ya tengo 80 años. Hablando del barrio, usted ha estado vinculado a este barrio durante mucho tiempo. Ya desde el siglo XIX mi abuelo, posteriormente en el siglo XX mi padre y yo seguí su huella, hemos sido peluqueros, 3 generaciones, sí. ¿Le parece que nos sentemos aquí? Sí, muy bien, estupendo, estupendo, muchas gracias. ¿Y para usted el barrio, qué significa para usted el barrio? Bueno, yo no puedo comprender mi vida sin el barrio. O sea, en realidad, llevo aquí viviendo ya, va para 46 años. Y el barrio, para quien no está en el barrio y ha vivido en el barrio, tiene un atractivo, tiene un imán. Hay personas muy mayores que ya no viven en el barrio, pero que se acercan al barrio, bien al bar a tomar una cosa, o bien el hogar de los mayores, que atención, ese hogar de para personas mayores, en este momento, por las dificultades que hay propias por la pandemia, está más reducido, pero en ese espacio 600 personas diarias iban y venían desde el barrio y desde toda la ciudad, partiendo de la base de que el vivir aquí no es una casualidad, no es que hayamos vivido aquí por casualidad, sino que quisieron venir. Opción de vida, una opción de vida para ayudar a transformar la realidad del barrio. No soy del barrio, vengo normalmente aquí a comer y a actividades. Muy bien, ¿lleva mucho tiempo disfrutando de estas instalaciones? Pues prácticamente desde que me jubilé, antes de jubilarme no frecuentaba por aquí. O sea que viene a gusto y está contento. Sí, he conocido aquí personas. Tengo 72 años y vivo aquí en el barrio pues hará más de 20 años. Muy bien. ¿Está usted contento con...? Yo estoy contento, sí. La verdad es que estoy contento. Siempre hay alguna cosa que no te gusta, pero bueno, eso es inevitable como en todas partes. O sea, todo perfecto no es, pero en términos generales sí. Pues llamarme la atención, a mí me llama la atención sobre todo la zona que yo vivo, que es una zona tranquila. Una zona tranquila, es una zona ventilada, es saludable, tengo los servicios todos muy bien a mano.
Tenemos también Arcadia, que está aquí, de la Fundación Agustín Serrate, que es una gran institución que atiende a personas con alguna dificultad psíquica. O sea, que es decir, el barrio es un conjunto, es como una mano con diferentes dedos y cada cual tiene una función, pero realmente es un barrio entrañable. Lo que más me encanta de mi barrio es que tiene encanto, es entrañable y tiene además una cercanía y una diversidad de culturas que es una gozada estar en él. Luego la gente es muy simpática, los comerciantes amables y las plazas llenas de niños siempre disfrutan de los columpios, del parque. Tienen una atmósfera como muy familiar, muy cercana, por eso me gusta muchísimo. ¿Lo que más le gusta a usted de este barrio es esa riqueza asociativa que tiene? ¿Es lo que más destacaría? Sí, es la riqueza asociativa y luego el barrio tiene un algo. Y luego ya aquí la incorporación a la vida de este barrio pues es distinta en el sentido de que lo veo aquí como una especie de compromiso con las personas y con el presente y con el futuro del barrio. Con el presente y con el futuro. Es muy importante porque este barrio tiene mucho presente y tiene también muchísimo futuro. Desde este banco descubrí que mi barrio es mucho barrio. Un lugar estratégico para apreciar el ir y venir de cabezas y pies, de bolsos y bolsas, de coches y carritos, de perros y gatos, de colores y sabores, de sonidos y ruidos, de saludos y despedidas y de cafés tardíos y tertulias callejeras. Dejé de mirar al suelo para mirar al cielo y por el camino me gustó, me encantó lo que vi. Por suerte para mí llegué a tiempo de descubrir la vida de mi barrio.